Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vamos a leer nuevamente. En aquellos días él fue al monte a orar. Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Diga conmigo: el bautismo de oración. La palabra bautismo en el Nuevo Testamento es usada en el sentido de sumergir algo por completo, tal como cuando tú fuiste bautizado en agua. Sumergir algo por completo hasta que quede totalmente empapado en la sustancia en la que es inmerso. La Biblia nos muestra diferentes tipos de bautismos: el bautismo en agua, en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, pero también existe un bautismo en oración. Esto no es doctrina, sino que es una experiencia que tú tienes que vivir con Dios. Diga: el bautismo en oración. ¿Qué es el bautismo en oración? Letra A. Leamos todos juntos. Es ser sumergido en el mismo espíritu de oración que tuvo Jesús, cuando caminó aquí en la tierra. ¿Qué es el bautismo en oración? Letra B. Es sumergirse en una comunión tan profunda con el Padre que mi espíritu queda completamente empapado con el hambre y sed que tenía Jesús por buscarle en la intimidad. ¿Qué es el bautismo en oración? Súbele un poquito a la música. Letra C. No es un bautismo nuevo, es una experiencia donde el creyente deja de visitar la oración, como lo que hacemos todos los días a las 5:30 de la mañana. No es un bautismo nuevo, es una experiencia donde el creyente deja de visitar la oración y comienza a vivir dentro de ella. ¿Qué es el bautismo en oración? Letra D. Es cuando la oración deja de ser un momento y se vuelve alrededor de nosotros en una atmósfera. Diga: el bautismo en oración. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba Jesús allí solo. Si tú consideras que tienes una buena vida de oración, y ya no necesitas buscar más de Dios, es porque no has recibido aún el bautismo de oración. Cuando has sido bautizado en la oración, para ti nunca es suficiente. Este es un problema frecuente en la iglesia de Cristo. Una de las razones por la cual la gente cae en pecado es porque piensan que ya llegaron y que ya no necesitan más de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 dimensiones de oración. Diga conmigo: 3 dimensiones de oración. Las 3 dimensiones de oración. La primera dimensión es hablar con Dios. La segunda es permanecer en Dios. Y la tercera es habitar en Dios. Vamos a ir con la primera. Letra A. Hablar con Dios.
Leamos todos juntos. La oración comienza cuando aprendemos a hablar con Dios. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. Está hablando de hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ejemplo, es como cuando un hijo aprende a hablar con su papá. Es como cuando tu hijo pequeño, recién nacido, comienza a crecer y empieza a hablar contigo. Un niño primero llama. Eso es lo primero que hace. Aprende tu nombre y te llama. Papá, mamá. Después pide. Aprende a pedir y esa es la conversación que tiene con su papá. Pide, luego pregunta. Cuando ya son más grandecitos, todo lo preguntan. Y después conversan. No hay profundidad en esa conversación, pero sí hay una relación genuina. No hay mayor profundidad en esa dimensión de oración, pero sí hay una relación real, una relación verdadera. Segundo nivel o segunda dimensión, perdón, no nivel, segunda dimensión de oración. Diga conmigo, permanecer en Dios. ¿De qué está hablando permanecer en Dios? Está hablando no solamente de hablar con Él, ¿no es cierto?, de vez en cuando, sino que nosotros vamos a una dimensión más profunda que tiene que ver con una relación continua con el Espíritu Santo. Es cuando la oración deja de ser un momento. Es cuando la oración deja de ser un momento en la mañana a primera hora y pasa a ser, ¿qué cosa? Comienza a ser comunión constante. Es cuando la oración deja de ser un momento y pasa a ser dependencia diaria y conciencia continua de Dios. Conciencia continua de Dios es que tú despiertas y estás consciente que Él está al lado tuyo. Vas rumbo al trabajo y tú estás consciente que no vas solo en el auto, sino que hay una persona invisible sentada al lado tuyo. Entonces estamos hablando de permanecer en Dios. Segundo nivel, segunda dimensión, perdón, de oración. Juan 15:1. Leamos todos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todos juntos. Más fuerte. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fuerte. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6, todos juntos nuevamente. ¿Qué dice? ¿O no se ve? Está todo junto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo dice? Pedid
todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo 3 dimensiones en nuestra comunión con Dios: hablar con Dios, permanecer en Dios y habitar en Dios. Estamos en la segunda dimensión, que tiene que ver con una relación continua. No solamente un momento que podemos dedicar, quizás 1 hora o 30 minutos en el día, sino que vamos un poquito más profundo. Ejemplo, una rama no se conecta a su árbol solamente los domingos. Una rama no se conecta a su árbol solamente en la mañana. Permanece conectada continuamente para poder vivir. En el momento que se separa del árbol, la rama se seca y se muere. Pero si permanece en el árbol, llevará mucho fruto, va a producir mucho fruto. Escúchame, la madurez espiritual no viene de orar mucho un día, sino de permanecer todos los días. Como discípulos de Jesús, tenemos que llevar poco fruto o mucho fruto. Como discípulos de Jesús, nosotros tenemos que llevar fruto en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el área ministerial ganando almas, sino que también tenemos que llevar fruto de carácter y de madurez espiritual. Pero ese fruto no será producto de orar mucho un día o una noche completa, pero de manera esporádica, sino de permanecer. ¿Lo está entendiendo? C, habitar en Dios. Habitar en Dios tiene que ver con ser bautizado en el bautismo de oración. Habitar en Dios tiene que ver con la oración como una atmósfera de vida. Vamos a leer todos juntos. Esta es la dimensión. Habitar en Dios es la dimensión más profunda de nuestra relación con Dios. Una vida sumergida en su presencia. La oración alcanza su plenitud cuando se vuelve una atmósfera permanente a nuestro alrededor. Levante su mano, diga: habitar en Dios. Isaías 26:9. Levante su mano y leamos todos juntos. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Dígale: papá, quiero ir a una nueva dimensión en mi relación contigo. El pez no visita el agua, vive dentro del agua. Así era la relación de Jesús con el Padre. Jesús no vivía entrando ni saliendo de su presencia. No eran momentos, sino que vivía sumergido en la presencia de Dios. Las 3 dimensiones de la oración serían, diga conmigo, hablar con Dios. Yo quiero que usted lo procese en su mente, en su corazón y en su espíritu. Diga: hablar con Dios, caminar con Dios, vivir en Dios.
quiero compartir con ustedes evidencias del bautismo de oración. ¿Cuáles son las evidencias o qué sucede cuando nosotros somos sumergidos en el espíritu de oración que tenía Jesús cuando caminó aquí en la tierra? También lo podríamos ver como cuáles son las señales que indican que hemos sido bautizados en oración. Evidencias del bautismo de oración. Número 1, se intensifica la perseverancia espiritual. ¿Cómo dice? Cuando un creyente es bautizado en oración, lo primero que cambia no es que ora más fuerte o más largo, sino ¿qué es lo primero que cambia? La constancia de su búsqueda todos los días, en cada momento. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, más fuerte, y no desmayar. Siempre se repite el mismo patrón en la Biblia: ser constantes en la oración, orar sin cesar, orar siempre y no desmayar. Siempre aparece el mismo patrón. Cuando la perseverancia espiritual se intensifica, cuando la perseverancia en la oración se intensifica, se hace más intensa nuestra vida de oración, vienen 4 cosas. Cuando somos bautizados en oración, vienen 4 cosas. Letra A, la actitud de oración. Ya no estamos hablando de hablar con Dios, no estamos hablando de caminar con Dios, estamos hablando de habitar en Dios. La actitud de oración. No importa dónde estés, una persona con actitud de oración, todo lo ora. Un creyente bautizado en oración desarrolla una actitud permanente de oración. ¿Cómo es esto? Todo lo presenta a Dios, todo lo consulta a Dios, todo lo filtra espiritualmente. Ora manejando, ora antes de responder, ora antes de decidir, ora en todo tiempo, caminando, en el trabajo, en la universidad, en todo tiempo. Diga la actitud de oración. Levante su mano, diga: Espíritu Santo, bautízanos en oración. Más fuerte, diga: derrama sobre este lugar el espíritu de oración que estaba sobre Jesús cuando caminó en esta tierra. Entonces, estamos viendo evidencias del bautismo de oración. Número 1, se intensifica la perseverancia espiritual. Cuando la perseverancia espiritual se intensifica, cuando se nos es revelado el habitar en Dios, vienen 4 cosas. Letra A,
La actitud de oración, no importa dónde estés, una persona con actitud de oración todo lo ora. B, el espíritu de oración. El espíritu de oración, en todo momento estarás orando en tu espíritu. Aquí ya no hablamos solo de momentos conscientes, hablamos de una vida interior, espiritual, activa. Diga el espíritu de oración. Aún en el liceo, en la universidad, en el trabajo, caminando por la calle, tu espíritu habla en lenguas. Hay gratitud espontánea, hay adoración silenciosa, hay intercesión en el espíritu. Efesios 6, 18. Orando, más fuerte, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Letra C, se activa el momento en el espíritu. En lo espiritual, todo debe ser constante, no un tiempo arriba, no un tiempo abajo, no un tiempo motivado orando y después abajo desanimado y dejo de orar. En el espíritu, todo debe ser constante hasta que llegue su momento. Y ese momento, ¿cuándo va a venir? Cuando venga un rompimiento. Hay momento para los milagros. Hay un momento para tu milagro. No hay dos momentos, hay un momento para el milagro por el cual has estado pidiendo. Hay un momento para la multiplicación de almas en esta iglesia. Hay un momento en el espíritu para la multiplicación de almas en tu casa de paz. Hay un momento para la respuesta a tu oración. Hay un momento para tu sanidad. Hay un momento para tu transición al siguiente nivel espiritual que has estado esperando, que has estado deseando. Hay un momento para tu rompimiento. Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Verso 3, todos juntos. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha, léalo con fe, y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué es un rompimiento? Estamos viendo que cuando nosotros intensificamos la búsqueda y logramos esa perseverancia espiritual, cuando logramos ir más profundo en Dios, no solamente hablamos con Dios, sino que caminamos con Dios y vamos mucho más profundo de habitar en Dios, viene una perseverancia espiritual y suceden 4 cosas: actitud de oración, espíritu de oración, pero también se activa el momento en el espíritu. ¿Qué es un rompimiento? ¿Qué es un rompimiento? Lo primero, letra A, podríamos decir, un rompimiento es el momento en que la constancia
constancia en la oración abre paso a una intervención visible de Dios, que rompe todo aquello que había detenido nuestro avance espiritual. ¿Cuántos necesitan un rompimiento en su vida espiritual, en su vida ministerial, en su matrimonio? Yo no sé cuál es la necesidad por la cual has estado orando, o la petición por la cual has estado pidiendo quizás durante años. ¿Cuántos necesitan un rompimiento en alguna área? ¿Cuántos se sienten estancados espiritualmente y saben que necesitan ir a un siguiente nivel de madurez, de unción, de autoridad, de multiplicación de almas, de desarrollo en tu ministerio, en lo que Dios te ha dado? ¿Cuántos necesitan un rompimiento? ¿Qué es un rompimiento? Letra B. El rompimiento es cuando lo que fue trabajado en secreto en la oración se manifiesta públicamente por la acción de Dios. ¿Qué es un rompimiento? El rompimiento no es un incidente, es el resultado de la oración persistente. Un rompimiento, ese momento de tu milagro, ese momento donde Dios responde a la oración, no es un accidente, no viene por suerte, sino que es una respuesta a la oración persistente. ¿Qué más? Rompimiento es cuando algo que estuvo estancado por mucho tiempo comienza a moverse repentinamente por causa de la oración constante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen bautismo de oración? Mira al que está al lado tuyo y dile: tú necesitas estar sumergido que 1 hora más o menos abajo. Mira al que está al lado tuyo y dile: tú tienes una cara de carnal. Dile: tú no oras ni por la comida. Dile: tú oras 5 minutos y te aburres. Mira para el otro lado, dile: viejo carnal como tú no he conocido. ¿Cuántos quieren ir a otra dimensión de oración? El diablo te ha estado deteniendo en lo espiritual. El diablo te ha estado estancando en tu vida de oración. Satanás ha estado deteniendo el crecimiento de tu casa de paz. Ha estado deteniendo tus finanzas, tu salud. Necesitamos un rompimiento, pero los rompimientos solamente vienen por la oración persistente. Cuando la vida espiritual de una iglesia o de un creyente se intensifica, vienen 4 cosas. Letra D: la conquista y preservación de territorios espirituales. Leamos todos juntos. Todo territorio espiritual se gana a través de la oración persistente. Por ejemplo, la sanidad de tu corazón es un territorio espiritual. Tu liberación de una adicción es un territorio espiritual. La restauración de tu matrimonio es un territorio espiritual. Que te hayan ungido como un líder de casa de paz es un territorio espiritual. Que te hayan ungido como un mentor, como un pastor, como un evangelista, es un territorio espiritual. Amén. Todo territorio espiritual se gana a través de la oración persistente. Un territorio puede ser tu salud. Quizás llegaste enfermo, o quizás te enfermaste después de conocer a Jesús y Dios hizo el milagro. Un territorio puede ser tu matrimonio. Dios hizo el milagro.
donde ya no había amor, Dios restauró todas las cosas. Quizás un territorio puede ser tu trabajo, tus finanzas, tu negocio, tu liderazgo. El crecimiento de nuestra iglesia puede ser un territorio. O quizás puede ser tu lugar en la iglesia, el lugar que te has ganado a punta de servicio, a punta de compromiso, a punta de oración. Puede ser un territorio. La consistencia en la oración, leamos todos juntos. La consistencia en la oración conquista territorios, produce rompimiento y guarda lo que fue conquistado. Si dejamos de orar porque pensamos que ya llegamos, vamos a perder el territorio ganado. Lucas 5:15. Pero su fama, la fama de Jesús, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle. ¿Cómo le estaba yendo a Jesús? Sin redes sociales. Y para que le sanase de sus enfermedades. Más él, ¿qué hacía? Cuando vino la fama, cuando vino el éxito, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué nos enseña el pasaje bíblico? Jesús nunca permitió que el éxito reemplazara la oración. Jesús jamás permitió que la fama lo desenfocara de su relación con el Padre. ¿Qué más nos enseña? Que tenemos que tener cuidado cuando llegue la fama a nosotros, porque ¿cuál va a ser la tentación? Dejar de orar. ¿Qué más nos enseña el pasaje bíblico? Lo que se gana en oración, solo con oración se mantiene. Diga conmigo, lo que se gana en oración, solo con oración se mantiene. Levante su mano y repita después de mí. Declaramos, súbele a la música, declaramos sobre esta iglesia nuevas dimensiones de búsqueda que traerán rompimiento en la multiplicación de almas. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, yo voy a profetizar sobre ti. Declaro sobre ti nuevas dimensiones de búsqueda que traerán aceleración en tu llamado y tu propósito. Declaro rompimiento financiero, ideas creativas y puertas abiertas, producto del bautismo de oración. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y repita después de mí. Declaramos un bautismo de oración que traerá constancia y perseverancia para cubrir todo territorio que hemos ganado y que ganaremos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí aplauda a Jesús fuerte. Número 2. El lenguaje de oración cambia. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo traiga un renuevo en su oración? Que el Espíritu Santo en esta noche traiga un renuevo en tu lenguaje de oración. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona es bautizada en oración, ¿qué dice? No solo
cambia la frecuencia con la que ora, sino que también cambia la manera en que ora. Romanos 8:26. No solamente comenzamos a caminar con Dios, a habitar en Dios, sino que también cambia la manera en la que oramos. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje nos enseña algo profundo. Escúcheme. Hay oraciones que nacen del esfuerzo humano, nuestra debilidad. Hay oraciones que nacen del esfuerzo humano, pero hay oraciones que nacen de la guía del Espíritu Santo. Hay oraciones que nacen de nuestra debilidad, que nacen del esfuerzo humano, cuando nos toca interceder cada mañana en ese lugar. Pero otra cosa diferente es levantar una oración que nace de la guía del Espíritu Santo. La oración tiene dimensiones y profundidades. Puede ser una oración aprendida cuando comenzamos a caminar en los caminos del Señor. Puede ser una oración aprendida. Puede ser una oración entendida. Pero también hay una oración que es guiada por el Espíritu Santo. Dios siempre introduce lenguaje nuevo cuando nos lleva a una dimensión nueva. Cada dimensión nueva a la que tú eres llevado en el Espíritu va acompañado de un lenguaje nuevo. No puedes entrar a una nueva dimensión espiritual usando el mismo lenguaje que usabas ayer. La evidencia que hemos sido bautizados en oración y que hemos sido llevados a nuevas profundidades de comunión con Dios es que nuestro lenguaje cambia. Nuestro lenguaje de oración cambia. Si tú sigues orando lo mismo, estás estancado. Cuando comienzas a orar en nuevas lenguas, todo cambia y viene un nuevo vocabulario de oración. Ejemplo, un niño siempre usa las mismas palabras, pero así como va creciendo un niño, así como va madurando, su vocabulario también va creciendo. Así también es el creyente. La madurez espiritual nos lleva a nuevas dimensiones y profundidades en la oración. Diga conmigo, la madurez espiritual me tiene que llevar a nuevas dimensiones de oración. Y cuando tú eres llevado a nuevas dimensiones de oración, ¿qué es lo que va a cambiar? No solamente nuestra perseverancia, sino que también nuestro lenguaje. Cuando somos sumergidos en la oración, despertamos adorando. Cuando somos sumergidos en la oración, nuestro espíritu ora antes que nuestra mente. El Espíritu Santo guía nuestra intercesión. El Espíritu Santo comienza a darnos
una escritura diaria y comienza a resaltar una palabra específica todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Diga: cuando soy bautizado en oración, mi lenguaje de oración cambia. Número 3, póngase de pie. ¿Cuáles son las evidencias del bautismo de oración? 3, pasión y deseo por adorar. Una evidencia inevitable del bautismo de oración es el nacimiento de una pasión por la adoración. ¿Cómo tú puedes saber que has sido bautizado en oración? Porque nace en ti una pasión inagotable por adorar a Dios. Mateo 6:9. Ponga atención en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, la oración modelo, comienza con adoración y termina con adoración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a ir al final. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración del Padre Nuestro comienza y termina con adoración, porque oración verdadera siempre produce adoración apasionada. Cuando alguien no adora, y lo podemos ver en nuestra reunión, cuando alguien no adora, cuando alguien está distraído en la adoración, cuando a alguien le cuesta adorar, algo está pasando en su vida de oración. La adoración no comienza cuando comienza la música en el culto. La adoración comienza en nuestra vida de intimidad con Dios. La adoración comienza en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Coloca la música instrumental que te pedí, Nicolás. Levante sus manos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta palabra se haga espíritu, que esta palabra se haga un rema en nuestro corazón. La palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema, de toda revelación que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Así que yo quiero que usted tome libertad ahí en su lugar para tener un tiempo con Dios. Yo quiero que usted tome libertad para orar, en realidad para hacer lo que el Espíritu le guíe. Levantar un clamor al Señor: bautízanos en el mismo espíritu de oración con el cual tú caminaste, Jesús, cuando anduviste aquí en la tierra.